Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundo Mateo. Gloria a tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipuli suis, vos estis terre quod si saleva erit in quo saliete, ad nihilum valet ultra, nisi ut mitatur foras, et conculcentur ab hominibus. Vos esti lux mundi, non potes civitas abscondis supra montem posita, neque accedunt lucernam, et bonum eam, sub modio, sed candelabrum, luceat omnibus, qui in domus sunt. Sic luceat lux vestra cum coram hominibus, ut videant opera vestra bona, et glorificem Patrem vestrum qui in celis est. Noli deputare quoniam venis solvere legem aut prophetas, non venis solvere sed ad implere. Amen qui dico vobis, donec transia celum et terram iota unum aurunus apex non peteribi, a lege, donec omnia fiat. Qui ergo solverit unum, demandatis istis minimis, et ocuerit sic homines minimus vocabitur in regnum celorum. Qui autem fecerit, et ocuerit, hic magnus vocabitur in regnum celorum. Laus tibi, Christe. La lectura para esta fiesta de San Roberto Belarmino está tomada del libro de la sabiduría. Deseé la sabiduría y me fue dada la prudencia. Invoqué al Señor y vino sobre mí el espíritu de la sabiduría, y la preferí a los cetros y a los tronos. Y en comparación con ella tuve en nada las riquezas. No la comparé a las piedras preciosas, porque todo el oro ante ella es un grano de arena, y como lodo es ante ella la plata. La amé más que la salud y a la hermosura, y antepuse a la luz su posesión, porque el resplandor que de ella brota es inextinguible. Todos los bienes vinieron juntamente con ella, y en sus manos me trajo una riqueza incalculable. Y me gocé en estos bienes, porque es la sabiduría quien los trae, pero yo ignoraba que fuese ella la madre de todos. Sin engaño la aprendí, y sin envidia la comunico, y a nadie escondo sus riquezas. Es para los hombres tesoro inagotable, y los que de él se aprovechan se hacen participantes de la amistad de Dios, recomendados a él por los dones adquiridos por la disciplina. Y el Evangelio está tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se le salará? Para nada aprovecha ya, sino para tirarla y que la pisen los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad asentada sobre un monte, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a cuantos hay en la casa. Así ha de lucir vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogarla, sino a consumarla. Porque en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que falte una jota o una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Si pues alguno descuidase uno de estos preceptos menores y enseñare así a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los practicare y enseñare, ese será grande en el reino de los cielos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la Iglesia celebra en el calendario tradicional a San Roberto Belarmino, pero también es el aniversario de la aparición de Nuestra Señora de Fátima, una de las apariciones más importantes de nuestros tiempos, del siglo pasado, en 1917. Y digo que es de las más importantes porque el mensaje que la Virgen en Fátima nos da es muy relevante para nosotros. Y puede reducirse de esta manera. El mensaje que la Virgen nos ha traído
es arrepentimiento, conversión, oración y penitencia. Esas son las 4 palabras que definen básicamente el mensaje de la Santísima Virgen en Fátima. Y digo que es tan relevante porque es un llamado del corazón de nuestra Madre a volver a Dios. Y a volver a Dios de tal manera que sea sincera la conversión, que sea sincero nuestro arrepentimiento, nuestra oración, que sea sin desfallecer, sin cesar, pero también la penitencia nos es muy importante. Fueron 6 apariciones, las de la Virgen, en Fátima, a 3 pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco. Y empezaron el 13 de mayo, que fue la primera aparición, y la última fue en el mes de octubre. La Virgen se da por nombre Nuestra Señora del Rosario. Pero en estas apariciones les va revelando ciertas cosas a los niños que ella está pidiendo de corazón de todos los hombres, y escoge niños para dar este mensaje. Entre ellas les muestra la visión del infierno, contenida en el primer secreto, y cómo ven los niños las almas de tantos hombres cayendo precipitadamente al infierno. Y ellos al principio ven esa visión y piensan que es lluvia, que fueran como si fueran gotas de lluvia, pero no. La Virgen les da a saber que no son gotas de lluvia, son almas de hombres y mujeres que se han alejado de Dios y que se han condenado. Y una de las cosas que la Virgen dice, se han condenado porque no hay almas que se sacrifiquen por ellos. Y les pide a ellos si ellos estarían dispuestos a sufrir mucho, a sacrificarse por los pecadores. Les promete, les pide el rezo del Santo Rosario prometiendo el fin de la guerra y la paz del mundo. Hay que entender el contexto de esto. Esto sucede dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial. Y es algo que hoy en día es tan necesario seguir escuchando la voz de nuestra Madre Santísima que clama a cada uno de nosotros para estas 4 cosas. El arrepentimiento. El mundo necesita arrepentirse y volver a Dios. Sencillamente, arrepentirse y volver a Dios. Si seguimos como estamos, sin estar con Dios y cada vez más alejados del Señor, nos vamos a perder completamente. Y en ese arrepentimiento tiene que darse una sincera conversión del mundo para Dios. Convertirse es volverse, es dar un giro en la dirección opuesta en la que vamos caminando. Y en este caso es convertirnos del pecado para empezar a caminar en el camino de la gracia, el camino de la santidad, de la salvación. Pero tiene que ser sincera. No podemos ser, como dice el libro del Apocalipsis, fríos, tibios. Más vale que seamos fríos o calientes, porque si no el Señor nos vomitará, es decir, nos rechazará. No podemos ser cristianos un día y dejar de serlo otro día, o aparentar como cristianos un día y al día siguiente renegar de la fe de Cristo o avergonzarse de ella, cosa que hacemos mucho los católicos en nuestros días, en la sociedad en la que vivimos. Nos avergonzamos de Cristo, nos avergonzamos de la cruz, nos avergonzamos de la Santísima Virgen María y no vivimos como verdaderos cristianos. Y el llamado de la Virgen es a vivir como auténticos cristianos. La oración es otro de los mensajes, otra de las cosas que la Santísima Virgen hace mucho énfasis en el mensaje de Fátima. Oren mucho, sin desanimarse, pero una de las cosas que pide en especial es el rezo del Santo Rosario. Podemos leer las maravillosas historias que a lo largo de la historia de la Iglesia, el Rosario ha logrado grandes milagros y grandes protecciones al pueblo de Dios, al pueblo cristiano. Ha logrado las victorias en batallas muy importantes y decisivas
para el pueblo de Europa, para la Europa cristiana. Decisivas en el sentido que por el rosario se logró la fuerza necesaria con la ayuda de la Santísima Virgen para detener a los invasores que venían a imponer, a destruir la civilización cristiana y a imponer una religión que no es compatible con Dios. El rosario nos ha alcanzado muchísimas gracias para nosotros y para la Iglesia. Y necesitamos realmente rezarlo diariamente con mucha devoción, mucha fe, muchísimo fervor. La otra cosa es la penitencia. Muchas almas se condenan, dice la Virgen en Fátima, porque nadie se sacrifica por ellas. Nadie se sacrifica por ellas. Y nosotros debemos hacer sacrificios, hacer penitencias y ofrecerlas a Dios por la conversión de los pecadores. Estos niños sufrieron. Jacinta y Francisco sufrieron. Y la Virgen se los pidió y ellos lo ofrecieron por amor a la Virgen y por la conversión de los pecadores, para que no se condenaran. ¿Cuántos de nosotros, podríamos decir, hemos sido beneficiados con los sacrificios y las penitencias de estos dos santos, que ahora la Iglesia los venera como santos, para la gloria de Dios y de su Santísima Madre? Muchísimos, muchísimos tal vez. Y debemos nosotros seguir su ejemplo y hacer sacrificios, como nos lo pide nuestra Santa Madre, para pedir por la conversión de aquellos. Muchas veces somos tan cobardes que no queremos hacer un pequeño sacrificio de rezar el rosario de rodillas, cuando tradicionalmente así se ha hecho. Nos puede rezar el rosario de rodillas. Mucha gente se ha acostumbrado, lamentablemente, a rezar el rosario sentados. Pero la oración se hace de rodillas y las batallas más fuertes se ganan de rodillas, no sentados. No seamos cobardes y hagamos lo que la Virgen nos pide. Hagámoslo. Hay que arrepentirnos de nuestras faltas, hay que convertirnos a Dios, hay que orar diariamente y especialmente el Santo Rosario y hacer penitencias, aunque sean tan pequeñas como rezar el Santo Rosario de rodillas por la conversión de los pecadores, por la salvación del mundo y por la paz en el mundo. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dominus vobiscum.